Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me siento muy contento de poder aperturar este podcast nuevamente. Hoy estamos con otro invitado especial en este canal, puros invitados especiales, muy buenos, Invitadazos. muy buenos amigos. En esta ocasión me acompaña mi amigo de hace varios años, Willy Monarres. ¿Cómo estás, Willy? Excelentemente bien. Un Bien, pero poquito ni modo. nervioso por las cámaras, pero todo bien. Bien, pero ni modo. Bien, pero ni modo, pues ya que la vamos a hacer. Eso es lo bueno. Sí. ¿Cómo te trata la vida? No, genial. La verdad que genial. Somos muy bendecidos. Andamos muy a gusto. ¿Cuánto tiempo tienes de tu regreso a Culiacán? Ya tienes rato, ¿no? Regresamos al inicio del ciclo escolar. Estábamos en León, Guanajuato, y ahora en el agosto pasado regresamos aquí para que los niños entraran a la escuela otra vez. ¿Y cómo te sentiste de nuevo? Pues mira, llegamos en el verano, hermano. El clima es abismalmente diferente. Sí. Allá el clima está bien a gusto y aquí el clima está bien rico también, pero como unos 15 grados de diferencia nada más. Fíjate que si algo me gustó mucho de León, las pocas veces que he ido, que nunca me he quedado yo a más de una semana, por ejemplo. Ajá. Lo máximo que he estado allá yo creo que son como unos 4 días o 5 días. Pero lo máximo es eso y el clima es una cosa, El clima es una chulada. es una chulada, sí. Yo sí batallé por la cuestión de las comidas. Ah, sí. Porque de hecho rondé por varias partes para encontrar tacos y pues Sí. no encontraba tacos yo de los que me gustaban y pues terminas recurriendo a restaurantes franquicia, Sí. que el Pampas, que restaurantes que no va a haber falla. Pero lo que pasa es que tú conociste el León turístico, pero ya cuando vives ahí empiezas a conocer y empiezas a ubicar. Estaba bien curado porque mi esposa y yo íbamos y visitábamos restaurantitos o fondas y así, y traíamos nuestra lista donde podíamos ir a desayunar. Íbamos teniendo la lista de los restaurantes que nos iba gustando. Pero sí es muy diferente la comida, súper diferente. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en León? Estuvimos un año, un poquito más del año, arriba del año. Estuvimos allá. Yo nunca Echándole me he ganas. quedado tanto tiempo en otra ciudad o en otro lugar a vivir. Yo creo que mi tope es de 2 meses o 3 meses. Pero sabes que yo sabía que voy a regresar. Ajá. O sea, no sé si a ti te pasó que no sabías que sí ibas a regresar o no. Pero uno va con la mentalidad de decir, bueno, es 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero voy a regresar. ¿Tú te fuiste sabiendo que ibas a regresar o presintiéndolo? ¿O dijiste, vamos a ver hasta cuándo? No, yo me fui con la intención de no regresar. Yo no quería, no tenía ganas. Pero Dios puso los medios, vamos a decirlo así, y regresamos. Pero sí te vas con... Siempre caminas en incertidumbre cuando son cosas tan... Porque para mí, tengo una familia de 3 hijos, mi esposa y yo, somos una familia grande. Ahorita, a cómo se manejan las familias ahorita en la Ya actualidad. comen como adultos. No, hombre, comen como si me tuvieran coraje los angelitos. Pero, pero es familia grande, entonces al ser familia grande es un paso difícil, no creas que está tan fácil. Sí, y más por ello la cuestión de nuevas amistades, Sí. nueva iglesia. Ellos, el acoplamiento de ellos también en las escuelas, Eso es muy difícil, porque son dos culturas completamente distintas. muy diferentes. Más porque tú como adulto vas mentalizado y dices, bueno, pues ni modo, ¿no? Ujú. Lo que salga. Pero ellos es tener que sacarlos de la escuela, tener que llevártelos de con su familia, de con los primos, de con los tíos, tal Sí. vez, no sé si tengas familia allá, pero es cambiarles totalmente, pues todo, ¿no? Ajá. Y es no que ellos no decidieron ese cambio, pues. O sea, ellos solamente se sujetaron al cambio de los papás. Entonces, sé y que estuvo un poquito más complicado para ellos. Para nosotros también, porque vamos al frente y tenemos que cuidar de ellos y todo eso. Pero para ellos es algo que ellos no buscaron, ellos no lo provocaron, ellos no quisieron, entonces es algo complicado. Pero mira, gracias a Dios, aprendimos, crecimos, ellos yo sé que maduraron y pues ahí estamos echándole ganas. Yo luchaba mucho porque mis papás, cuando ellos estaban estudiando el CCM En Guadalajara. en Guadalajara, yo iba en la primaria. Entonces, o yo me quedaba allá y un hermano se quedaba cuidándome en Pueblos Unidos, o yo me tenía que venir con la familia acá y meterme en una escuela nueva, o irme con ellos, era en la cuarta. Aquí cuando era en Guadalajara, eran en iglesias, pero
cuando era aquí en Culiacán era en la cuarta y había dormitorios y todo. Se quedaban ahí, ¿verdad? Y se quedaban ahí también, cierto. en los salones y todo eso, Ujú. los hacían dormitorios. Era como internado. Sí, y yo recuerdo que fui a una escuela, también ahí muy cerquitas de la cuarta. Ahorita desconozco dónde está esa escuela, pero está bien cerquitas de la cuarta, es una escuela primaria. ¿Lo bloqueaste de tus traumas? ¿O qué? Sí, yo creo. Y yo me acuerdo que era decir, otra vez, de niño, Sí. iba en la primaria. Tus plebes ya están un poquito más grandes. Sí. Pero decía yo, otra vez. Y yo me acuerdo que en el recreo me abrumaba. No salía a jugar. Porque yo decía, pues ¿para qué me encariño si de todas maneras me voy a... Sí. Ya no los voy a conocer. No ya buscabas no los- vínculos, pues. ¿Sabes con quién se me hace que yo fui de compañero de primaria? Con el Marquitos de la cuarta. ¿A poco? Se me hace que fuimos juntos en el ¿Son salón. de la misma edad tú y el Marquitos, entonces? Yo creo que sí, no sé. Porque yo me acuerdo de él de la primaria. Sí, no sé si fui 2 meses con él en esa primaria Órale. o... Pero sí. No parecen de la misma edad. No, yo parezco más viejo. Lo que hace el matrimonio, fíjate. Que Dios lo bendiga. El pastor Marquitos. No, ¿con qué Marquitos dices tú? Con el pastor dices, ¿no? No, Marquitos era otro, es un joven. Ah. No. No, yo estoy plebe todavía. Y cuando regresas, que en la cuestión, me imagino yo que fue un poquito diferente o difícil, porque estabas pastoreando aquí. Ujú. Estabas pastoreando aquí en Culiacán, ¿qué? 40, La 39. 39, perdón. La 39. Y se van para allá. Sí. Y ya regresas, bueno, llegas a León y me imagino que asistes a una iglesia. ¿Qué iglesia te fuiste? Nosotros nos fuimos a la iglesia de Silao. Ok. Con el pastor Marcelino Atienzo. Él es de aquí. Se fue para allá. Él prácticamente, cuando él llegó allá era una misión. Y ellos empezaron, Esther Quintino y Marcelino Atienzo. Mi cuñado, hermano de mi esposa Eliezer, y mi concuña viven allá. Entonces ellos empezaron a congregar. Entonces por acercarnos a la familia y la cercanía con Marcelino, empezamos a congregarnos. Vivíamos en León y estaban ellos en Silao. ¿Cómo es la cuestión de que estás al frente de una iglesia Sí. y pasas de nuevo a ser un ministro? Congregación. Sí, o sea... Por así decirlo. Sí. O sea, ya no eres pastor. Sí. Estás ahora debajo de un pastor. No es algo malo, pero estás acostumbrado a tú estar al frente. ¿Cómo es ese cambio contigo, con tu esposa o con tu familia? Híjole. Es pregunta de examen ese. Mira, nosotros antes de irnos ya habíamos entregado la congregación, tengo que decirlo, ¿no? Pero es un proceso muy fuerte. Hay choques culturales, hay choques emocionales. Es una muy buena oportunidad, vamos a decirlo así, de crecimiento y de maduración. ¿Por qué? Porque no solamente es la parte pastoral, sino también la parte de la amistad. ¿Sabes qué es bien difícil? Bueno, tú debes de saber porque tienes amigos y tienes familia y eres familia pastoral, pero es muy difícil pastorear a tu familia, es muy difícil pastorear a tus amigos porque en muchas ocasiones no te identifican como pastor, sino te identifican como el amigo. Por ejemplo, el Sammy, es el Sammy. Entonces, llegas allá, otra dinámica, otra cultura, otra congregación, porque incluso la cultura en las congregaciones es muy distinta. Los hermanos son una bendición, tienen muy bonito corazón, pero en cuanto a prácticas, estados de ánimo, manera de ser, es completamente diferente. Y todavía, como tú dices, llegas a apoyar en programas, pues ya no llegas a generar, sino solamente apoyar. Entonces, como que sí es un choque muy fuerte, muy fuerte. Sí, y más por la cuestión de tu carrera ministerial. Uh-huh. Por ejemplo, en Culiacán tienes una carrera, Sí. vamos a decirlo así, tienes un nombre, un historial o un récord, como tú lo quieras llamar, pero tú no eres... ¿Quién es ese hombre? Tú ya eres Willy aquí en Culiacán. Ajá. Delante de los pastores, de cualquiera que llegue a ser obispo, de la gente en general. Tú ya eres Willy, pero llegas a un lugar donde probablemente casi nadie te conoce. A lo mejor te pueden conocer algunos, pero volver a empezar de cero, a ganarte un lugar en la mesa, Sí. por así decirlo. Sí. O sea, no es algo fácil, No. es algo muy difícil. Que yo, a amigos míos que se han ido a otra ciudad o algo así,
Yo les digo, pues tienes que empezar de cero. Si tú quieres crecer, ya sea en el distrito o algo, Ajá. pues tienes que ganarte con trabajo un nombre otra vez. Porque tú no vas a llegar allá apenas que seas hijo de alguien. Pero si tú vas tú solo con tus fuerzas y con Dios, pues tienes que trabajar y ganarte un nombre. Sí. Y eso es difícil, es algo que tú ya trabajaste aquí. Que llegues con dedocracia ya, ¿no? Imagínate que tú tengas tu tierra y tú la trabajes la tierra y que estás a punto ya o que ya estés comiendo de los frutos. Ajá. Y que tengas que irte a otro lugar a agarrar la tierra de cero, Sí. a tener que trabajarla para que años después pues, ver fruto de eso. Entonces eso es lo complicado, pienso yo. Pero es bonito, ¿eh? Es bonito porque aprendes muchas cosas. Incluso aprendes de ti mismo. Aprendes cosas que tú ni siquiera sabías que tú las podías tener. Incluso te salen cosas malas y te salen cosas buenas, pues, que tú decías a la torre, yo no creía haber tenido esa capacidad. No sé, en cuanto a recibir, en cuanto a asimilar escenarios, asimilar cosas. Pero, o sea, como experiencia está curado, es bonito. Qué bueno. Pues qué bueno que regresaste. A mí me dio mucho gusto cuando supe que habías regresado. Porque... No te ha dado tanto porque no me había invitado al sushi. Sí, ya fuimos. Ah, es cierto. Ya Tienes fuimos. razón. Estaba muy bueno. Me retracto. Y porque, para los que no sepan, pues estudiamos juntos. Yeah. Estudiamos juntos todo. Yo Todo. creo que hasta nos ordenaron juntos o no nos ordenaron juntos. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Nos ordenaron juntos y estudiamos yo creo que fuimos la segunda generación de CREA La segunda y la primera de Amos. Y la primera de amor. Y la primera de Amos de aquí del distrito. Aquí del distrito. Y yo estaba muy chiquito cuando entré al CREA. Mi papá me metió a fuerzas, ¿eh? Ah, pues. Sí, es algo que casi nadie sabe, pero mi papá me obligó a entrar al CREA. Sí. Entré de 16 años más o menos al Sí, CREA, sabes. 16 años. Yo estaba en clases y a mí en ocasiones me estaba preocupando ver cómo iba el Real Madrid contra el Barcelona en un clásico y estaba el maestro dando clases y yo, con decirte que yo no me acuerdo absolutamente nada de lo que yo vi en primero de CREA. Neta. Yo lo único que me acuerdo, sin mencionar nombres, de todo el CREA primero, fue un debate que se armó bien duro del libre albedrío contra la predestinación. fue lo único que Duró como 2 días, 3 días el debate. porque antes entramos desde viernes o era todo el sábado. Era viernes, sábado y Y domingo. domingo va o sea, viernes por la tarde. Era viernes tarde, todo el sábado. Todo el sábado y hasta la domingo noche, mediodía. desde como de 8 a 8, ¿no? Sí. Y el domingo, todo el domingo de 8 a 8. Por lo regular, como eran pastores foráneos, acuérdate que nos ayudaban y nos dejaban. Sí. Bueno, en la tarde, temprano en la tarde, cierto. Es lo único que yo me acuerdo de primero de CREA. Te lo prometo, yo estaba muy joven. Y yo llegué muchas veces a decirle a mi papá, no, papá, me voy a esperar. No renuncies, me dijo. Cuando uno empieza algo, lo tienes que terminar. Ah, qué Y yo, cool. no, papá, pues es que no quiero esto, lo otro. Y mi papá me obligó. Y nunca voy a estar tan agradecido yo que me haya obligado. Porque tal vez, pues me pasó en vano, ¿no? Pasó en balde ese año. Sí. Pero ya segundo ya fue diferente. Ya Amos ya fue totalmente diferente. Sí. Ya como que te cosas más a presión, pues. Y eso te ayuda un montón. Fíjate, en el Amos, yo cuando estudié el CREA, yo no buscaba el ministerio. Yo estudié CREA porque yo en aquel entonces le apoyábamos la iglesia de hermano Macario, que es mi suegro. El mejor suegro que he tenido en mi vida. Es el único. Es el único. Pero yo no, hasta cuando entramos al Amos fue cuando yo sentí el llamado ministerial. Pero en el CREA no, en el CREA. Y me encantaba alegar y todo ese rollo, pero no, nunca vi. Que fue una generación muy buena, porque yo creo que la mayoría ya son pastores ahorita. Y éramos muy poquitos jóvenes. Salieron muchos ministros y pastores. Sí, muy poquitos jóvenes, éramos 5 yo creo jóvenes. Y fue una generación muy buena. Sí. Y pues me alegra mucho que estés de vuelta, continuando con la idea y con la temática de este podcast. Ya contaste un poquito de cómo fue tu choque allá en León. Sí. Cómo fue ahora, ahora cómo es el regreso. Pero si tuvieras que recordar cuál es uno o el momento más difícil de tu vida, tu memoria, ¿a dónde te lleva? De mi vida. Sí. A tus 28 años de edad. Mis 27. Bueno, ya 28. De ministerio. De mi vida a la torre.
Pues hay varios, hijo. Hay varios. Que tú dices, esto volví a nacer o me rompió. Yo me asemejo mucho, Willy, cuando está Dios con Jeremías y que lo lleva el alfarero. Y que dice que él estaba haciendo la vasija, pero que la vasija se echó a perder en la mano del alfarero y después le volvió a dar a ese mismo barro una forma diferente. Si tú recordaras un momento así, ¿a dónde irías? ¿A qué recordarías? Tiene que ver... no, es que hay uno muy fuerte, muy fuerte. Y hay otros, uno de los más fuertes en mi vida fue la segunda vez que mi mamá enfermó de cáncer. Yo no quería nada con Dios, hijo. Nada con Dios en aquel entonces. Yo renegaba de Dios. Yo le decía a mi mamá, yo le decía a Dios, renegando de él. Yo le decía, ¿por qué mi mamá es tan buena? Porque le pegó por segunda ocasión y más fuerte, más invasivo. Esa puede ser una de ellas. Yo veía a mi papá que se iba a un ranchito que tiene él. Mi papá es muy recio, tú lo conoces, mi papá es un hombre muy, muy recio, muy fuerte de carácter. Y antes de venir a Cristo, inquebrantable. Yo no lo había visto llorar a mi papá. Hasta que mi mamá enfermó de cáncer, yo veía que se hacía así para la orilla y empezaba a llorar. Se tapaba, pero nosotros lo veíamos de espaldas. Y se me hacía muy fuerte eso. Y yo renegaba con Dios. Ese fue uno de los momentos que marcó mi vida. ¿Cuál era tu coraje hacia Dios? Ya dijiste que era la cuestión de que tu mamá era buena. Sí. Pero, ¿a qué Dios te habían presentado? ¿A qué Dios conocías? ¿Qué concebías por Dios? ¿O por qué era tu coraje con Dios? Fíjate que muchas veces erróneamente presentamos, como tú bien dijiste ahorita, un Dios que no es que no está en la Biblia, ¿no? Y el Dios que yo esperaba era el Dios en el cual mi mamá iba. En aquel entonces nadie de la casa, éramos convertidos, solamente mi mamá y mi hermana, Shirley. Y para mí en ese entonces, en ese momento, yo le puse etiquetas de un Dios malo e injusto. ¿Por qué? Porque para mí la justicia de Dios tenía que haber sido que mantuviera a mi mamá con salud y a mi mamá bien, porque era mi mamá y porque me amaba y amaba a todos y se preocupaba por todos. Entonces decía yo, ¿por qué tiene que ser tan injusto y tan malo? Pues, ¿por qué no vaya enferma a otra persona? La neta, así pensaba. ¿Por qué no vaya enferma al vecino que anda de borrachales? ¿O por qué no hay mucha gente mala? Incluso, hay mucha gente mala en mi familia. ¿Por qué no enferma a otra persona que de mi familia? Es una realidad, ¿no? Lo tengo que decir. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 20 años. Oh, ya. 20 años. ¿Tu edad? Mi edad, 20 años. ¿Y qué fue, o cómo fue tu encuentro con Dios? ¿A los cuántos años fue tu encuentro con Dios? ¿O hasta cuándo cambió la concepción que tú tenías de ese Dios? Siguiendo en esa... Por eso es uno de los momentos representativos, tú, Sammy. Porque ahí conocí al Dios de los procesos. Okay. Y ahí empecé yo a vivir el proceso con Dios. De tanto que yo renegaba con Dios, formé una comunicación con Dios, cosa que no tenía yo antes. Entonces renegaba y renegaba tanto que a final de cuentas me quedó el hábito de la comunicación con Dios en ese momento. Y ahí empecé a conocer a mi Dios, al Dios que me trató a mí, al Dios que trató mi corazón. Pero fue por causa de la enfermedad de mi mamá. Nos fuimos en el proceso, cuando ella estaba en sus procesos, nosotros empezamos a tener relación con Dios, tuve el encuentro con Dios. El Señor sanó a mi mamá, también de manera milagrosa, la sanó. Y ahí empezó eso fue como el parteaguas en mi vida. Ese fue como el parteaguas, como el Willy de antes y el Willy de después. Pues. Y que en esos momentos de joven, el Willy de 20 años, sí. Y que mirabas cómo se derrumbaba tal vez la salud de tu mamá, o tal vez como miras a tu papá un poco desesperado, me imagino, sí. O esa crisis interna en tu casa, Uh-huh. Porque a veces tú sabes que no es la misma. Tú sabes cuando hay algo está pasando en tu casa, tal vez cada quien en sus cuartos, ya cada quien come aparte. Sí. ¿Qué fue lo que te ayudó? ¿Cómo te mantuviste tú? ¿Qué es lo que mantuvo ese Willy de 20 años firme
ante la adversidad? Mira, me gustaría contestarte de manera un poquito práctica, ¿no? Porque yo sé, incluso va a sonar hasta cliché, pero es una realidad. Primero Dios, esa relación que te dije. Pero en lo práctico, en mi alrededor, tuve un entorno de gente que estuvo ahí para mí, que estuvo apoyándome, que estuvo siendo, voy a decirlo, instrumento de Dios también. O sea, no me sentí solo. Eso fue no me sentí solo. Las amistades me acompañaron. Dentro de esas amistades, Esaú Mejía. Esaú Mejía yo lo quiero mucho porque ellos estuvieron ahí en ese momento. Fíjate que el Esaú va a ser eterno porque en el podcast pasado que me invitó a grabar Juanito, Sí. Me preguntó sobre la cuestión del liderazgo. Ajá. Y yo le dije, es que yo crecí de adolescente viendo a ciertos Esaú. líderes y uno de ellos es Esaú y ahora vuelve a salir contigo. No, el Esaú se la rifa, la neta. Y te acompañó en esos Sí, momentos. ellos estuvieron ahí. ¿Es de tu edad Esaú o es menor? Es un poco menor que yo. Ok. Pero Esaú, en aquel entonces estaba mi hermana, Shirley, y Esaú estaba en la dirección del distrito Ujú. de jóvenes. Entonces había un grupito, Jafet ahí estaba también. Entonces hubo un grupito que nos llevábamos y que se llevaban, y por causa de mi hermana, de los principales que estuvieron ahí enseguida de mí, tengo que decirlo, fue mi hermana Shirley, mi cuñado Carlos, que en aquel entonces todavía no andaban de novios. Ujú. Ya después supe las perversas intenciones de mi cuñado, pero es una bendición para nuestras vidas también. Ellos, si tengo que decir, aparte de Dios, ¿quién? O aparte de Dios, ¿qué pasó? No me sentí solo. Estuvo alguien ahí para abrazarme, o estuvo alguien ahí para poder, no sé, secar lágrimas, lo que tú quieras. Aparte de mi familia, ellos. ¿Dirías tú que esta situación te ayudó a crecer como persona? Y si sí, ¿qué tanto? Pues mira, en términos de medida está muy difícil, ¿no? Porque es muy difícil ponerle... Números. Sí, exacto. Ujú. Pero sí me ayudó mucho. La bronca, ¿sabes qué fue? No tanto, perdóname que te dale. la cambie, ¿no? Tú dale. Pero no es tanto el si me ayudó o no. La bronca fue el proceso para que me pudiera ayudar, pues. Porque fue un proceso, ahorita como decías tú, de quebrantamiento, fue un proceso de descomposición, y el proceso fue lo duro. Ya después ve uno el resultado y dices, bueno, pues me bauticé, estoy tratando de servir a Cristo, tengo la relación con Jesús y todo lo que tú quieras, pues lógico que sí me ayudó. La bronca fue todo el inter, pues. El inter de que no sabía si la iba a poder librar mi mamá, o si yo incluso lo dije. ¿Sabes qué? Si se muere mi mamá, yo me olvido de Dios. En aquel entonces lo dije. Pero por causa de eso empezó, pues. O sea, el momento donde más yo renegué de Dios fue el momento donde encontré a Dios. Qué curado, ¿eh? Sí. Fíjate que me haces recordar un pasaje que es de los pasajes que más me impresiona, Uh-huh. pero de los que más me asusta. Creo que está en Oseas 2:14, creo, no Ajá. sé qué es, que dice, y con mucho amor llevaré a mis hijos al desierto para que ahí se vuelvan a enamorar de mí. Y te quedas tú, dices tú, yo recuerdo desiertos que he tenido en mi caminar, donde a veces las noches se vuelven eternas y no duermes, y lloras y pasas momentos difíciles, pero te das cuenta que tu única sustento, tu única fuerza, y parecería que es, como dices tú, un cliché, pero es que algo que no puedes comprender, el cómo Dios te sustenta, cómo Dios te fortalece para no caer en depresión, o para que si estás en depresión puedas salir de ella, y como que te mantiene, ¿no? Pero cómo el desierto te lleva a enamorarte de Dios. Sí. Como dices tú, yo forjé una comunicación, y yo creo que había en los discípulos también, había niveles en cuestión de comunicación. En una ocasión, no recuerdo si fue Pedro, que quería saber quién le iba a entregar, y le dice a Juan, pregúntale tú. Dice que Juan estaba recostado a su pecho, y que nomás bastó para que Juan le preguntara, maestro, ¿quién? Para que obtener una respuesta de Jesús. O sea,
la cuestión de la comunicación, de la amistad, de la Sí. confianza, del nivel que tú llegas de cercanía con Jesús, es impresionante a través del desierto, a través de la crisis. Y yo tengo una frase que yo me apodero mucho de ella, que es que el verdadero adorador y el verdadero cristiano se forja en el desierto, en las crisis. No se forja cuando las cosas van bien o en los avivamientos. Yo creo que el desierto representa mucho para un cristiano su conexión con Dios. Sí, ahí yo coincido contigo. Fíjate que hace poquito estaba estudiando la Biblia y me tocó ver algo que no había visto, fíjate, algo que no había leído y que no había identificado. Cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, hijo, cuando llovía maná, yo no sabía el significado de maná. Hasta que hace poquito le pegué el repasón y me puse a ver el significado en griego de maná. Y maná no quiere decir pan, no quiere decir provisión. Maná significa ¿qué es esto? Y yo me quedé así como que, ¿qué rollo? Nunca le cambiaron el nombre, siempre agarraban. Para ellos pudiéramos nosotros interpretar como pan porque se interpreta así. Pero para ellos, el nombre de ellos era el nombre que le pusieron ellos era ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y me puse yo a tratar de armar una prédica con base en eso. Y la manera en como cada quien conoce a Dios fue en el desierto, por ejemplo. El pueblo de Israel lo conoció como el Dios de la provisión, por ejemplo. Pero no sabían ni qué, ahorita me acordé por lo que tú estabas diciendo, no sabían ni cómo, ni qué les estaba dando, solo sabían que Dios se lo estaba dando, pues. O sea, eso es lo que... No lo podían guardar. No lo podían guardar. O sea, empezaron a conocer las cualidades y las características de Dios, y cada una de las cualidades e instrucciones de Dios, para mí, aumentaban la cualidad misma de Dios para el pueblo de Israel en ese momento. Eso fue lo que pasó con nosotros. Yo conocí al Dios consolador. Y al Dios que me perdonó por la manera en como yo lo ofendí, porque sé que le hablé fuerte, pues. Pero yo creo que Dios nos las deja pasar a veces esas cuestiones. Qué de bueno. de que Si no, como estuviéramos, hijo. ¿quién más nos puede entender sino Dios que nos creó y nos formó? Sí. Porque que eso es a donde también te quiero preguntar. Porque yo creo que yo estoy seguro, estoy convencido de que Dios nos formó. Sí. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Y Él sabe cómo funcionan nuestras emociones. Sí. Oye, las emociones están ahí por algo. Claro. La gente dice, es que eso es muy emocionalista. O es que yo no sé cómo, si estoy sintiendo a Dios o si es pura emoción. Y hay gente que las emociones, Willy, las mira como si fueran del diablo. Sí. Y dices tú, no, Dios las puso allí para poder percibirle. Es parte de... O sea, imagínate tú sin emociones. Es parte de la esencia. Fuera algo muy de ley, muy de que haces las cosas porque las tienes que hacer, pero no hay nada más bello que sentir el abrazo de Dios, que sentir la presencia de Dios en momentos difíciles, que te sientes solo, pero Dios está ahí. Entonces las emociones están ahí por algo. Dios las depositó ahí, tal vez para comunicarse con nosotros. Y en torno a eso, ¿cómo manejas tú los momentos de ansiedad, los momentos de crisis que llegan a tu vida o a tu familia? ¿De dónde te agarras, vaya? Hijo, me las pones bien difíciles, padre. De nueva cuenta, la respuesta es Dios. Te voy a decir algo un poquito más que pudiera sonar un poquito más profundo, pero yo tengo esa idea, esa es mi mentalidad. Y creo basarme en la Biblia, con base en la Biblia. Dios, a través de la historia bíblica, trata de darnos una identidad. Y creo yo que las personas que en muchas ocasiones, por causa del entorno, de los escenarios, de la prueba, perdemos la identidad puesta por Dios en nuestras vidas. Creo que es cuando caemos. A mí me gusta mucho, pues tengo nombre raro, honro a mi padre porque soy homónimo de mi papá, pero tengo nombre raro, pero por causa de mi nombre me gustó mucho ver el significado de los nombres, porque también en la Biblia tú sabes que Dios cambia los nombres con base en los significados. O sea, la historia bíblica cambia muchos nombres, Jesús, Dios, los cambia. Y para mí, yo lo identifico con base en la identidad.
yo le digo a los muchachos, a los jóvenes, cuando me ha tocado compartir con ellos, porque para mí son los más bombardeados, fíjate, ustedes los jóvenes. Ahorita en una vida, en un mundo de tecnologías, en un mundo de la información que vuela y las nuevas influencias, las nuevas tendencias, los nuevos pensamientos, creo que lo que están atacando es la identidad. ¿Qué es lo que me pasa retomando tu pregunta? Me dice William siempre, mi hijo mayor. Dice, papá, tú cuando me vas a explicar algo siempre sales por todos lados, dice, y nunca aterrizas, dice. Es que si no aterrizo me avisas. ¿Qué es lo que yo hago? Trato de recordar mi identidad. Trato de buscarla. Trato. No soy perfecto, hijo. Pero trato. Doblo rodillas. Yo pensé que sí, fíjate. Que no, me miro perfecto. Te miras como un dios griego, así. Me miro perfecto. Fuerte, grande, pero blanco, con barba. Mi esposa sí me va a ver perfecto, nada más. Pero no. Ay, mi mamá. Pero trato de preguntarle a Dios quién soy. Recordar mi identidad. ¿Sabes por qué? Porque la frase que yo le decía a los jóvenes es, si tú sabes quién eres, tú vas a saber lo que debes hacer. Entonces, si tú sabes quién eres en Cristo, tú sabes de qué manera vas a actuar. Y para mí es eso. Eso me ha ayudado a nivelarme, ¿me explico? Como a tranquilizarme. Y como me funcionó la vez de mi ama, por eso te lo dije. Me funcionó en aquella vez, trato de estar cerca de alguien. Mi bastión, mi primer bastión es mi mujer. Mi niña se la rifa. ¿Has encontrado un refugio? No, hombre, O está pasada de lanza esa mujer. ¿Cómo le pudiera decir? Una roca, algo en donde cimentarte. Esta plebe es muy fuerte, es mucho más fuerte que yo. Esa es una realidad. Ella es la que me nivela en muchas ocasiones. Y está muy bien, porque pues ocupo Claro. la sabiduría de ella, ¿no? Y hay veces que yo soy muy emocional. Yo soy bien chillón, hijo. Bien llorón soy. Y ella me nivela muchas veces. Y yo, cada que puedo la honro, cada que puedo porque el complemento que ella ha hecho en mi vida es otro nivel. Si pudieras decirle o aconsejarle a Willy de 18 años, ¿qué le dirías? Elige bien tus amistades. Porque las amistades son una influencia muy fuerte en un momento donde estás inmaduro emocionalmente. Las amistades son un bastión para empujarte o para detenerte. Ese es uno de los consejos. El segundo consejo es camina sin miedo. Camina sin miedo. No titubees tanto. Porque la misma inmadurez te hace titubear. Ahorita los plebes un ratito quieren ser una cosa, otro ratito quieren ser otra cosa. Así era el Willy de 18 años. Por causa de las amistades, por querer encajar. ¿Nunca te pasó eso a ti? Por querer encajar, tratabas de encajar y muchas veces cedías. Quizás yo porque era de carácter débil, o soy de carácter débil, cedía mucho con tal de encajar en un grupo que después, ya en una etapa madura, me di cuenta que no me edificaba y no me beneficiaba para nada, pues. Pero ahí no elegí bien. Dice la Biblia, es un proverbio. Cría cuervos y al rato tendrá... No es cierto. Está como el de las hojas del árbol. Ni una hoja de un árbol se mueve. Ándale. Júntate con sabios y vas a ser sabio. O sea, es bien importante la gente con las que tú te juntes también. A mí me ha pasado mucho la cuestión de las amistades. Mm. Que yo siento que Dios me ha dado muy buenos amigos. También porque tú obtienes también lo que estás dispuesto a dar. Sí. Una amistad se va a escuchar muy cursi, pero yo así lo miro. A ver. Para mí la amistad es como una relación de noviazgo. En la cuestión de si tú nunca cedes, si tú no aprendes a conocer a la otra persona. Hace poco con mis alumnos de filosofía les hablaba de la amistad en Aristóteles. No sé si te ha tocado leerlo. No. Si no te ha tocado leerlo, te lo voy a pasar el archivo. Pero habla Aristóteles que hay 3 tipos de amistad. Y un tipo de amistad es el tipo de amistad por conveniencia. O sea, si tú y yo trabajamos en un lugar
y nos conviene, pues le damos, ¿no? O sea, Sí. hasta que tú y yo nos dejemos de convenir, hasta ahí somos amigos. Hasta que dejemos Otro- de tener un beneficio mutuo. Otro, el de por temporadas. Tú llegas a un lugar, a una escuela, a algo, y mientras que estás en ese círculo, haces amigos. Una vez acabándose eso, cada quien agarra para su lado. Y la otra es la amistad que le llamaba Aristóteles virtuosa, que decía que para poder ser amigo tenías que ser una persona virtuosa. Ya te imaginarás todo lo que representa la virtud Sí. para Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero decía Aristóteles que este amigo es un otro yo, que tú te representas en él. Entonces, este tipo de amistad virtuosa es donde tú aprendes a conocer a la otra persona, pero también empiezas a ceder, empiezas a hacer algo por la otra persona. Entonces, una amistad no puede estar toda la vida tú recibiendo, Sí. tienes que dar. Y cuando esa persona no tiene, ya sea en lo emocional, en lo económico, en lo que sea, tú tienes que estar ahí para esa persona. Sí. Entonces, y viceversa, ¿no? Y la misma Biblia lo dice, no me acuerdo si dice Juan 3:15 o 1 Juan 15:13, no me acuerdo cómo va el orden, pero dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Ujú. Y ese tipo de amistad, yo creo que cuando uno está dispuesto a ser un amigo así, obtienes por consecuencia amigos así, que están contigo en las buenas y en las malas y que están ahí. Y dices tú, oye, pues tal vez no tengo para comer hoy, no, mientras que yo tenga, tú tienes. Y al rato se siente bonito cuando la regresan, ¿no? Fíjate, trayendo otra vez a colación lo que te comentaba sobre la identidad. Ese texto precisamente que dijiste que Jesús les dice, ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos. Amigos. Tiene que ver con la identidad. La manera en cómo tú te sientes es la manera en cómo tú vas a actuar y es la manera con la gente que te vas a rodear, pues. Entonces, para mí es muy importante eso. Yo tengo un hijo adolescente Y y está entrando Willy chiquito en ese entonces, o Sí, tiene muchas cosas parecidas a mí. estás pagando las que hiciste. Pero él, no, gracias a Dios él es muy bueno, tiene el corazón de su mamá, pero tiene muchas cosas. Tiene el corazón de la mamá, pero las mañas mías. Pobrecito. No, pero yo los presumo también a los plebes. Me encanta la manera de ser de él. Pero él está entrando en esa etapa. Y yo le digo eso. Hijo, hay sacerdocio en ti. Hijo, Dios, a ti te tiene Dios así. Y trato de inyectarle eso. Esa identidad. Sí, trato de inyectarle mucho la identidad porque depende de la identidad, depende de cómo tú te veas, es la manera como tú, con la gente que te vas a rodear, con la gente que vas a platicar y la manera en cómo tú vas a actuar. Fíjate que ahorita que me haces la pregunta, a mí me pasó algo muy raro porque hasta cuando yo empecé a estudiar ya en CREA, en Amos, Sí. fue cuando empecé a hacer amigos cristianos bien, pero anterior a eso yo tenía puros amigos seculares y algo que me impresionó era que mis papás nunca me prohibieron, fíjate, tener amigos. No sé si lo veían ellos por la cuestión de que miraban a un perfil muy fuerte en mí, de que no me iban a convencer muy fácilmente. Pero ahora que lo pienso, digo también, si mis papás me hubieran prohibido amistarme, digo, pues a quién me iba a ganar para Cristo, ¿no? Pero tal vez ellos no miraban tanto ese peligro en amigos, en los amigos que yo tenía, porque a veces sí mi papá me decía, tal persona no. Entonces, el papá ve cosas que uno no ve. Sí. O sea, uno nunca... ¿Quién te va a querer más que tu papá? Sí. Y yo creo que ahora tú como padre lo puedes experimentar a la perfección con tu hijo. Sí. ¿Quién lo va a querer más a tu hijo que tú? Tú jamás le vas a recomendar o aconsejar algo negativo. Algo que lo dañe. O algo Claro. que lo dañe. Si tú ves algo, tú vas viendo más adelante. Él está viendo aquí, pero tú vas viendo adelante, hacia dónde va a parar la cosa. Entonces, esa parte de esa sabiduría que Dios ha puesto en ti y también el tiempo, pues tú la puedes transmitir. El problema de nosotros cuando estábamos adolescentes y ahora de los adolescentes es que no nos gusta mucho recibir consejo. Sí. Esa es la cuestión. Pero pues así estaba uno también, pues. O sea, con él empecé a entender cuando mi papá me decía, cuando seas padre, lo vas a entender. Ahora yo se las digo a él. ¿Qué sentiste, Willy, cuando ya es la penúltima pregunta que te hago? Gracias. Pero ¿qué sentiste
ese día que conociste a tu primer hijo, que lo tuviste en tus manos, ¿cuál fue esa experiencia de decir, porque tú eras padre desde que sabías que estaba embarazada tu esposa, Sí. pero no lo veías? Sí, así es. Cuando lo tuviste en tus manos, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Te cayó el 20 o cómo fue eso para ti? El momento es un momento surreal. No, es indescriptible, no te lo imaginas. Te cambia completamente la vida, te cambia las perspectivas. Yo antes era de los que, Sammy, de los que andaba en la vagancia con los plebes de la iglesia, con los muchachos de la iglesia, y podía llegar a las 2, 3 de la mañana a la casa de ver películas o de estar en la casa de alguien y todo eso. Cuando vinieron los niños, cuando vino William, cambió hasta esa perspectiva, pues de vida, así como que no, hombre, no manches, no puedo andar tan tarde. Empiezas a tener otras cosas porque empiezas a tener nuevas experiencias, pues. Y es un camino que no conoces, es un camino completamente desconocido para ti. Te pueden decir muchas cosas. ¿Sabes qué? Hazle así. ¿Sabes qué? Hazle así. ¿Sabes qué? Pero es algo completamente nuevo para ti. Es algo surreal, te da temor, te emocionas, pero también te da temor. Dices tú, a la torre, y si soy un mal papá, a la torre, y si tomo decisiones malas, y si no lo puedo educar bien, y si no le empiezas a pensar muchas cosas, pues. Pero a final de cuentas es una bendición. Mis 3 niños son una bendición. Yo veo muchas cosas buenas en mis 3 niños y yo estoy enamorado de los 3, la verdad. Qué bueno. Pues Dios te dé la oportunidad y la sabiduría de poder instruirlos de mejor manera. Y por último, ¿qué anhelos tienes en los próximos, a corto plazo y mediano plazo, por así decirlo, en cuestión personal y también ministerial sobre todo? ¿Cuáles son tus anhelos? Revélanos un poquito esas pláticas que tienes con Dios cuando nadie te ve, donde nadie te escucha. ¿Qué anhela tu corazón? ¿Qué anhela tu alma? Pues mira. Aparte del obispado. Primero bajar de peso. No es cierto. No, también puede ser, ¿no? Es lo más difícil. Soy muy feliz. Pero de todas maneras, sí, señor, tumba unos kilitos, no hay bronca. No, ya hablando en serio. Mi esposa y yo tenemos un sueño de reincorporarnos al ministerio pastoral. Ese es un hecho. Nosotros creemos que el llamado pastoral está en nosotros y no se quita. Dentro de las cosas que le digo a Dios es que nos dé fuerza. Nos dé fuerza para poder aguantar los procesos. Pero en cuanto a nuestros anhelos, en el ámbito familiar, es que mis hijos sirvan. Ellos están declarados desde el vientre de su mamá, ministros del Señor. Y nada me va a hacer, es como otra etapa de nuestra vida el verlos servir. Imagino a tu papá la alegría que ha de sentir cuando te ve a ti predicar y todo ese rollo. O sea, me imagino, yo lo veía tocar en las convenciones la batería a William o a Andrei tocando o a Andrei predicando al medianito. Y me dan ganas de llorar y todo ese rollo. Entonces ya en otra etapa de sus vidas que ellos sirvan, me gustaría ver a mi familia en una posición pastoral, no por estar al frente, sino porque es muy difícil cuando tú, retomando la primera pregunta que hiciste, cuando tú sientes el llamado pastoral y que no lo estás ejerciendo, es como algo frustrante hasta cierto punto. O sea, totalmente de acuerdo. Sí. Disculpa, un paréntesis. Sí. Cuando me he metido yo a trabajos que me absorben todo el tiempo, a restaurantes o algo así, que te cambian las horas y que hacen de tu vida lo que a ellos se les dé la gana, Sí. y te vuelves un esclavo de ellos, porque eso es lo que es. Yo recuerdo que me venía llorando en el carro, pero era un llanto de frustración, de coraje conmigo mismo, pero así de que todas las veces que yo salía del trabajo me venía llorando. Señor, le decía, ¿qué hago? ¿Te sientes ¿Te como quiero amarrado, servir? Sí. Quiero dedicar mi vida a servirte, pero también tengo que comer. Tengo que trabajar. ¿Qué hago? Sí. Y a llanto abierto, me venía en el camino. A veces me llegó al punto donde quería gritar de coraje y no me respondía la garganta, no me salía la voz. Así de la impotencia, de la frustración. Por eso te digo, a lo mejor creo entenderlo, lo que sientes en esa frustración. No, sí. Y sí es difícil. Y
los dones son irrevocables, eso está ahí. Amén. Eso está ahí y yo creo que tienes la capacidad, yo que te conozco hace mucho tiempo, yo creo que tienes la capacidad para hacerlo. Gracias. Y una de las cualidades que yo siempre veo en ti, que eres una persona que se sienta a platicar de todo tipo de tema, pero que cuando hay un tema que tal vez tú lo crees así y tienes una postura diferente, lo puedes aceptar. Yo creo que es una virtud muy grande que tienes, que no te cierras, que yo creo que podría ser un defecto muy grande si lo tuviéramos, pero te sientas a ver, a ir en busca de la verdad, ¿no? Gracias, eso es parte del conocimiento, es para poder obtener conocimiento. Pues Dios te ayude, Dios te bendiga. Te agradezco un montón que te hayas dado el tiempo de sentarte aquí a platicar conmigo. Te lo agradezco mucho. Sabes el aprecio y el cariño que te tengo y pues vamos a seguirle para adelante. Dios te pague, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por agarrarme de cuarto y quemón de sorpresa y no darme, pero me gustó la plática, la verdad, me gustó mucho y Dios te pague y aquí estamos para servir. Pues ojalá le guste a la gente y vamos a seguir sacando más capítulos, vamos a sacar algunos videos y esperemos que se hayan quedado hasta el final. Gracias por el favor de su atención y Dios les bendiga, que Dios los acompañe en cada proceso que ustedes tengan. Amén. Que Dios esté ahí, porque eso es sumamente importante. A veces que sientes que la noche dura más horas de lo normal. Sí. Pero siempre debemos de acordarnos que el desierto puede durar toda la noche, pero el gozo viene cuando se amanece. Así es. Entonces, gracias, Dios les bendiga. Ahí estamos. Dios les bendiga.